linda imagen de Guayaquil. ¿Cómo estás, Liz? Bien, Milton, ¿tú? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Listos para empezar con las noticias, pero también para contarles quiénes nos van a acompañar hoy. Hay una decisión tomada por parte del Consejo de la Judicatura sobre el concurso de jueces cuestionado. José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, nos va a acompañar para analizar este tema. También va a estar con nosotros Javier Jurado, asambleísta de ADN, quien interpuso una denuncia contra el secretario de la Asamblea Nacional a propósito de que él se pronunció días atrás diciendo que la Asamblea no acatará la resolución de un juez que los lleva a retomar los juicios políticos de funcionarios del gobierno anterior, algo que ayer el presidente de la Asamblea dijo simplemente fue transmitir un mensaje de una mayoría del legislativo. Vamos a analizar este y otros temas con él. Lo dicho, empezamos con las noticias sobre el Consejo de la Judicatura. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió anoche anular parcialmente el concurso para elegir jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La entidad decidió anular este proceso desde la fase de las pruebas de confianza que se aplicaron en julio pasado, es decir, que esta etapa deberá repetirse, además de la prueba escrita y la posterior recalificación. Una decisión que ha sido cuestionada, este concurso cuestionado, se tomó en base a informes de la Unidad de Asesoramiento Jurídico del Consejo de la Judicatura, estableció que hubo dos irregularidades. La primera tiene relación con el cambio de metodología de las pruebas de confianza realizada por la Dirección de Talento Humano de la institución y que no fue socializada con las autoridades. La segunda irregularidad, como este noticiero lo denunció, tiene que ver con la contratación de la empresa Métricas Web que realizó las pruebas de confianza y que no tenía experiencia en este tipo de concursos. Hemos declarado una nulidad parcial insanable del concurso público de oposición y méritos para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, desde la fase del examen de confianza. Esta decisión la hemos adoptado en concordancia con las recomendaciones de la Dirección General y las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Transparencia de Gestión, Administrativa, Asesoría Jurídica y la Escuela de la Función Judicial. En consecuencia, se dejó sin efecto la aprobación del informe de la fase del examen de confianza. A partir de la fecha de esta resolución, se otorgará un término de 15 días para que la Dirección de Talento Humano realice los cambios administrativos y normativos, la implementación de una nueva metodología y demás instrumentos que permitan retomar el concurso, así como la modificación del cronograma general. Los candidatos Jan Topic o precandidatos Jan Topic y Víctor Arauz aceptaron este lunes las candidaturas a la presidencia con sus respectivas compañeras de fórmula. Con ellos suman 15 las organizaciones políticas que cumplieron con este proceso, mientras que el plazo para hacer alianzas vence este viernes. En su propia motocicleta llegó este lunes Jan Topic hasta el Consejo Nacional Electoral para, junto a su binomio Michel Calvache, aceptar sus precandidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República por el movimiento Suma. Acompañados de sus simpatizantes, firmaron las actas para cumplir con el proceso. Topic reconoció que la decisión de ser parte de la contienda fue de última hora, pero dijo que su principal objetivo será combatir la inseguridad, así como mejorar el acceso a la salud y educación. El narcotráfico. El armamento que viene de Perú y viene de Colombia es por el narcotráfico. Entonces, si no tenemos un plan de seguridad coherente conceptualmente, vamos a seguir teniendo más de lo mismo, que es intervenciones en todos lados, apagas, incendios, pero estructuralmente nunca cambiaste nada. Posteriormente llegó el binomio conformado por Víctor Arauz y Cristina Carrera de Pueblo, Igualdad y Democracia. Arauz aseguró que no declinará, pues tiene la intención de aplicar medidas radicales contra los delincuentes. La única forma de cambiar al país es que Víctor Arauz llegue a la presidencia de la República, acabando y limpiando toda la basura que implica la delincuencia, enviándolos ante Dios y que Él se encargue de juzgarlos. Si alguna otra persona dentro de la carrera y de la contienda electoral se quiere unir a este proyecto, pues bienvenido sea.
Los candidatos a parlamentarios andinos y asambleístas de Izquierda Democrática hicieron lo propio. Carlos Rabascal aseguró que su candidatura está en firme, que las alianzas serán para lo posterior y criticó a quienes lo impugnaron ante el Tribunal Contencioso Electoral. En democracia se respeta la libertad de expresión, la libertad de opinión, pero en todo caso el plazo de 2 días que se dieron para sustentar y para presentar la documentación correspondiente no lo han hecho. Por tanto, y en consecuencia, eso debería ser archivado. Las organizaciones políticas tienen hasta este martes 27 para aceptar las precandidaturas y hasta el viernes 30 para registrar alianzas. Por ello, desde el CNE recuerdan que existen incentivos. En lo que respecta del fondo de promoción, reciben un 20% adicional. Con Suma y PID ya son 15 los binomios que han aceptado sus precandidaturas. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, habría sido notificado con el inicio del proceso revocatorio del mandato por parte de la delegación electoral de Pichincha. Según Néstor Marroquín, abogado del colectivo Cuida tu Voto, el secretario del CNE, Fabián Haro, le indicó de forma verbal que el proceso arrancó y que Muñoz conoce sobre el trámite. Ahora el Tribunal Contencioso Electoral deberá decidir si el proceso avanza. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, confirmó que bajo su delegación, el secretario general Alejandro Muñoz anunció que el legislativo no acatará una sentencia judicial sobre el tratamiento de 3 juicios políticos. Otro capítulo más de la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, deberá enfrentar una denuncia ante la Fiscalía por sus declaraciones emitidas el pasado 20 de agosto, en las que aseguró que la Asamblea no acatará una sentencia judicial sobre el tratamiento a 3 juicios políticos. Este lunes, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, durante una entrevista radial, aseguró que el pronunciamiento de Muñoz fue bajo su delegación y previo a consenso con las bancadas legislativas. Sí, claro, por supuesto, cuando se la delegué en función de lo que me pidieron las diferentes bancadas, que es que hagamos pública nuestra posición de que no íbamos a permitir por ningún motivo interferencia en la función legislativa. El secretario lo que ha hecho es ser vocero de las posiciones que después fueron ratificadas en sendos comunicados que son públicos por parte de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional, que conforman, como le digo, una amplia mayoría. Pero ¿cuáles son las funciones del secretario general de la Asamblea? Estas están contempladas en el artículo 20 de la Ley de la Función Legislativa y el numeral 21 establece claramente: cumplir las demás tareas que en el ámbito de sus competencias le asignen la presidenta o presidente, el Consejo de Administración Legislativa o resuelva el Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta de ADN, antes Revolución Ciudadana, Javier Jurado, acusó al secretario de la Asamblea del supuesto delito de usurpación de funciones y de falsificación y uso de documentos. Sin embargo, en comunicados y declaraciones públicas, las bancadas del Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Construye respaldaron la decisión institucional de no cumplir con la sentencia judicial. Yo entiendo que puede haber alguna molestia por fuerzas políticas que dicen por qué el secretario se atribuye, digamos, hablar por la institución, pero esto ha sido conversado también con algunos otros sectores de la Asamblea Nacional, en donde estamos de acuerdo con el pronunciamiento del secretario. Él tiene el respaldo del presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea Nacional representa a la Asamblea Nacional, porque así lo dice la ley. Por ahora, la única bancada que ha expresado su desacuerdo es ADN, la de gobierno. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá la última palabra, aunque el mismo presidente Kronfle asegura que hasta el momento la legislatura no ha sido notificada con dicha decisión judicial. A cambio de un fallo favorable en una apelación de acción de protección, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército habría realizado una remodelación en la Corte de Justicia del Guayas. Este y otros detalles se dieron a conocer en los testimonios anticipados desarrollados ayer dentro del caso Purga. Las sirenas para el traslado de los procesados, esta vez por el caso Purga, se volvieron a escuchar en la Corte Nacional de Justicia.
Pues este lunes, 2 testigos protegidos dentro de la causa rindieron su testimonio anticipado. La primera, una abogada litigante que posteriormente pasó a ser directora de asesoría jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, reveló ante el juez Javier de la Cadena cómo a raíz de la terminación de un contrato entre la empresa Obras Públicas Quito y el consorcio Repavimentación Quito, del cual formaba parte la institución, se generaron una serie de maniobras para obtener una respuesta favorable ante la justicia y evitar una sanción de 5 años sin firmar contratos con el Estado. Dijo que preocupados por esta inhabilidad se presentaron diversas acciones de protección, pero siempre recibían una negativa, hasta que una apelación recayó en el tribunal integrado por los jueces Henry Taylor, Guillermo Valareso y Fabiola Gallardo, magistrados procesados en el caso Purga. A partir de allí se dieron varias conversaciones entre el asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Andrés Chávez, Fabiola Gallardo y Mayra Salazar. El 1 de noviembre de 2023 los jueces emitieron un fallo favorable. Reuniones, pero únicamente para dejar en claro la relevancia del Cuerpo de Ingenieros a nivel nacional. No es así, se está falseando la verdad. De acuerdo a la abogada, a cambio, Chávez se comprometió con la jueza Gallardo a realizar una remodelación en la Corte Provincial del Guayas. Por ello aseguró que realizó una transferencia a Mayra Salazar por $1.485. Lo cual fue destinado para el pago de la mano de obra de la instalación del piso. Unos 8 días después existió la disposición del comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para entregar presentes a las personas que aportaron para que el Cuerpo de Ingenieros siguiera trabajando con normalidad. En horas de la tarde rindió su testimonio anticipado un ex juez de la Corte del Guayas, también valorado como testigo protegido. Relató que en 4 ocasiones se reunió en la casa del exasambleísta Pablo Muentes, quien buscaba que se pronunciara de forma favorable en una causa por la que finalmente obtuvo una indemnización. Un enfrentamiento armado entre el grupo terrorista Los Tiguerones y sus células deja 2 muertos y víctimas colaterales en Flor de Bastión, distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Hace unos días las autoridades implementaron justamente en este sector el plan Zona Libre de Extorsión. Ahorita, aquí en el 4. Los hechos de sangre se registraron cerca del mediodía de lunes. Al bloque 4 de la Flor de Bastión, en el noroeste del puerto principal, llegaron sicarios a bordo de motos y acabaron con la vida de varias personas. En la mañana hubo una muerte violenta y en este momento 2 muertes violentas. Este ataque criminal dejó víctimas colaterales. Han reportado también otra persona muerta que se encuentra igualmente en el interior de un domicilio. Tras los sicariatos, personal del distrito Nueva Prosperina realizaron allanamientos en inmuebles y capturaron a sujetos implicados en las muertes violentas. Son 2 derivaciones de esta organización delictiva, Tiguerones, de los Igualitos y de los Fénix, que se encuentran operando en el sector 6 de Flor de Bastión, el bloque 6 de Flor de Bastión. 4 personas, un menor de edad, que serían integrantes de estas 2 organizaciones delictivas. Como evidencia, en manos de los atrapados hallaron armas de fuego, droga y celulares. Gran parte de los hechos violentos que se registraron este fin de semana en Guayaquil ocurrieron precisamente en el distrito Nueva Prosperina, justamente el día en que se anunció el plan Zona Libre de Extorsión. Solo en este distrito se reportaron al menos 8 muertes violentas en un solo día. Es así como el distrito Nueva Prosperina continúa siendo uno de los puntos más peligrosos de Guayaquil. Un delincuente fue abatido en el sur de Guayaquil tras un cruce de balas entre uniformados y 4 asaltantes quienes le robaron su motocicleta a un hombre en el sector de La Floresta. Posteriormente le exigieron dinero en efectivo para devolverle su vehículo. Los policías intentaron detenerlos y en medio de la balacera uno de los criminales resultó herido y fue trasladado hasta una casa de salud en el Guasmo Sur, donde se confirmó su muerte. El presidente de la República dispuso a policías y militares de usar la fuerza letal en casos extremos de defensa propia o de terceros, en detenciones o para evitar la comisión de delitos. Mediante un decreto les ordenó actualizar sus manuales operativos en un plazo de 5 días que ya comenzaron a correr. Minutos antes de la más reciente rueda de prensa del Frente de Seguridad del Gobierno, la policía reportó un cruce de tiros con delincuentes en el sector de Las Orquídeas en Manta, donde uno de ellos fue abatido y otro resultó herido de gravedad, en un escenario por demás hostil para la fuerza pública. El presidente ha ordenado a militares y policías actualizar sus manuales operativos en concordancia con la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza.
La disposición la dio a través del decreto ejecutivo 371. Se ordena el uso de armas de fuego con munición letal o de impacto cinético en casos como defensa propia o de terceros, para evitar la comisión de un delito ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, con el objeto de detener a una persona o evitar su fuga. En este último caso se deberá agotar antes otras medidas menos extremas. El primer mandatario dio un plazo de 5 días que empezó a correr el pasado domingo cuando firmó el decreto. De manera tal que todo policial, todo servidor policial sepa cuáles son las reglas claras. Además, anuncio que ayer el bloque de seguridad tiene una decisión administrativa que estamos evaluando, que es la generación de una unidad de protección de las fuerzas del orden para protección conjunta de las fuerzas del orden en el ámbito de las Fuerzas Armadas y en el ámbito de la Policía Nacional en todos y cada uno de los operativos que se vengan por el uso progresivo de la fuerza. Y es que la pelea continúa. Tenemos que cambiar, tenemos que unirnos como sociedad, como Fuerzas Armadas, como Policía Nacional. Estamos unidos. Denuncien a través de los números 131, a través del ECU 911 o del 1-800 delitos. No es una tarea sencilla. En las últimas semanas, policías y militares han sido recibidos a tiros en medio de arriesgados operativos. En Portoviejo este fin de semana, y más de una vez en Camilo Ponce Enríquez. En este contexto es que el Ejecutivo ordena que se actualicen los manuales de operación. ¿Cómo está? Interconectar las cámaras de videovigilancia de los privados con el ECU 911 dependerá de la disposición que estos tengan para hacerlo. En algunos casos dicen que no será posible porque sus plataformas no son compatibles. El ECU 911 tiene a su cargo 5.400 cámaras de videovigilancia a nivel nacional, pero podría incrementar ese número con las atribuciones que le otorgó el Decreto Ejecutivo 214, que le dispone controlar y regular sistemas tecnológicos de vigilancia tanto del sector público como del privado. Había municipios a nivel nacional que tenían sus propias salas de monitoreo, a los cuales prácticamente eran privados y no tenía acceso el Sistema Nacional de 911. En todo caso, esto permite tener una mayor cobertura. Y a estos se sumarían los dispositivos instalados por el sector privado, aunque en este caso la tarea no sería tan sencilla, pues desde algunas empresas de seguridad explican que no todas las plataformas son compatibles con la que maneja el ECU 911. Existen varios sistemas diferentes y la interconexión que debe existir entre las plataformas debe tener un software específico para poder interconectarse. Agregan que podría representar una violación del derecho a la privacidad. Al nosotros tener un contrato de prestación de servicios con nuestros clientes, una de las cláusulas más importantes dentro de los contratos de cualquier empresa de seguridad es el tema de la privacidad y la reserva de los datos que podemos nosotros mantener. Desde las empresas de seguridad privada sostienen que no han tenido conversaciones con el ECU 911 para conocer los protocolos de esta interoperabilidad que busca el gobierno. Mientras tanto, la academia recuerda que aumentar las cámaras o su monitoreo no significa necesariamente mayor seguridad. Mayormente es una herramienta reactiva, no proactiva, justamente, o preventiva. En este contexto tenemos que cuestionarnos también cuál es la capacidad realmente de respuesta del propio ECU 911. Hasta el momento el ECU 911 no ha informado cómo avanza el proceso de interoperabilidad. Juliano Salazar recupera su libertad. Este lunes, en la audiencia de revisión de medidas cautelares, un juez le levantó la prisión preventiva al joven que arrolló en defensa propia a los delincuentes que intentaron robarle esto en Urdesa, norte de Guayaquil. Ahora deberá presentarse una vez por semana ante la justicia. Sus familiares realizaron varios plantones para exigir que se le permita defenderse fuera de la cárcel. El caso generó la atención nacional, incluso el pronunciamiento de apoyo por parte del presidente Daniel Noboa. 7:21 de la mañana, momento de ir a nuestra primera pausa, Milton y amigos. Regresamos enseguida.